Bienvenidos a Entre Líneas, un espacio de análisis en el cual observamos cómo los medios de comunicación construyen la información y abarca todos los temas más relevantes de manera internacional. Mi nombre es Daniela Cortés y estoy acompañada de... Hola, soy Angeli Silva y en este programa les compartiremos toda la información tras analizar la cobertura periodística sobre la situación en el Estrecho de Hormuz. Mi nombre es Nicole Urteaga y hoy les cuento que durante estos últimos días hemos realizado un seguimiento a esta noticia a través de diferentes fuentes informativas, lo que contribuyó a que podamos entender los diferentes enfoques, fuentes y tratamientos informativos que se le dio a esta. Hola, muy buenas tardes, soy Tati Rivera. Hoy en una edición especial de Entre Líneas contaremos con la participación importante de un periodista, el cual nos estará ayudando a entender mejor sobre los conflictos internacionales. Antes de entrar al análisis, es importante recordar que el Estrecho de Hormuz es una de las rutas más importantes, ya que por allí transita gran parte del petróleo comercializado internacionalmente. Claro, también es importante resaltar que durante nuestra investigación hemos visto cómo las tensiones entre los países afectados han ido aumentando, ¿no? Generando algunas repercusiones tanto políticas, económicas, en algunos casos sociales, etcétera. Bueno, respecto a las fuentes consultadas, a mi parecer creo que lo que más resalto es que cuando empezamos a hacer el seguimiento, se podría decir que la situación estaba un poco estática, no calmada, sino que estaba estancada, por así decirlo, ¿no? Y a lo largo de los 5 días fue aumentando la tensión y de recién estar dejando algunas navegaciones, atravesar el estrecho, volvieron las amenazas, algunos problemas de comunicación entre todos los países involucrados. También pusieron en peligro las conversaciones, ¿no? Que ya se había llegado a un acuerdo y luego las cancelaron, etcétera. Y conforme iba aumentando la tensión, también creo que fue mejorando la cobertura, ¿no? De esta noticia, al menos en mi caso. Claro, sí, yo también me estuve percatando con las noticias que había estado revisando. Estuve viendo y me di cuenta que no solamente se trataba de el hecho de que tengan más barcos o quizás que tengan más espacio, más zona, como se le dice, sino que también vi que se había cancelado el contrato o el convenio que tenía Irán con Estados Unidos, ¿no? Y ante eso vi que las autoridades estaban como que tratando de ocultar un conflicto más grande donde podrían estar incluidos militares, políticos, el problema de la economía y todo ese tipo de problemas, conflictos que sería un problema a nivel mundial, claramente, ¿no? Claro, a mí en mi opinión me pareció muy interesante el hecho de que una noticia internacional llegara a transformarse tan rápido, ¿no? Incluso lo que inició siendo solamente una cobertura de navegación o de seguridad marítima, luego terminó teniendo impactos en la economía, ¿no? De alrededor de todo el mundo. Incluso ya se escuchaba hace algún tiempo sobre el alza de precio del petróleo también, ¿no? Y sobre los impactos económicos que esto podía generar a nivel internacional. Claro, lo que yo me pude dar cuenta al momento de realizar mi investigación es que la mayoría de personas no investigan a profundidad, sino que también, bueno, perdón, sino que en lugar de hacerlo, lo que prefieren hacer es guiarse por titulares, ¿no? Porque en mi caso, cuando yo intenté pedir ayuda para cubrir el medio que yo estaba investigando, yo pregunté por este tema y lo único que me sabían decir era de Hormuz, claro, el alza de la gasolina, ¿no? Entonces es como, claro, eso tú lo encuentras en cualquier titular, en cualquier medio, porque siempre va a estar esto primero, ¿no? Pero ¿qué hay del resto de noticia que está, donde está el enfrentamiento político? Los políticos también están llevando y mandando información, hay militares, está, incluso recuerdo haber leído algo de Fuerza Naval, entonces es como que ¿dónde está el interés por saber algo de que nos perjudica tanto a los que están ahí como a los que estamos fuera de la zona de conflicto? Entonces, pues gracias a esta actividad es que nosotras como grupo hemos podido investigar más sobre este tema, hemos aprendido sobre todo a cómo buscar información de fuentes confiables y pues creo que eso me agrada mucho porque no me quedo nada más con lo que puedo ver así, sino que me voy a donde necesito para yo encontrar la noticia.
Otro aspecto importante que me pareció también fueron las fuentes utilizadas por los medios. ¿Qué notaron ustedes? En mi caso yo noté que muchas de estas noticias se guiaban por las fuentes oficiales. Había muchas declaraciones de las autoridades iraníes, de los representantes de Estados Unidos. También vi que estaba también las declaraciones de las fuerzas militares, incluso de los organismos gubernamentales. Claro, sí, yo me di cuenta también porque estaba complicado encontrar información ya que eran noticias académicas o quizás no eran independientes, ¿no? Sí, yo por mi parte también noté eso y sobre todo que los medios usualmente 90% de su información eran comunicados oficiales de las autoridades ya mencionadas, ¿no? Y esto me pareció muy importante porque al ser un tema, un problema que involucra incluso potencias mundiales como lo son Estados Unidos, toma las declaraciones oficiales de todos los involucrados para dárselas, por así decirlo, en bandeja al lector o a quien sea que lea la noticia, que la escuche de algún otro lado y así poder tener como un panorama más general, ¿no? Claro, lo que yo me pude dar cuenta es que hay muchas fuentes de información, hay algunas que no son confiables, sin embargo lo parecen, entonces esto puede confundir mucho a los ciudadanos pues que sí se quieren informar sobre este tema, ¿no? Ahora mi pregunta es, ¿cómo uno como ciudadano podría darse cuenta de que la información que se está brindando no está sesgada o no está incompleta, ¿no? Porque como hace un rato lo mencionó mi compañera Tati, hay momentos en los que parece ser que parte del gobierno de las distintas partes enfrentadas dan la información que proteja la imagen, cuida la imagen de su respectivo país, o sea, no son totalmente transparentes. Entonces, si nosotros queremos llegar a esa información, ¿cómo sabemos nosotros qué noticias sí tener en cuenta y qué noticia no? Ok, creo que también es importante mencionar que las fuentes oficiales no a veces son neutrales, sino que si no se enfocan más en su país y en dar la información que le conviene, claramente. Bueno, continuando con nuestra explicación sobre el tema del estrecho de Hormuz. Tenemos el conflicto de las noticias y su perspectiva de cómo ellos ven el tema, ¿no? Todos hablan del mismo tema, pero cada noticia lo interpreta de manera diferente, ya que en algunos titulares vemos conflictos de militares, en otros conflictos económicos y en otros conflictos políticos, ¿no? Claro, algo que me llamó la atención es que muchas veces en muchos medios solamente se le da importancia a lo que son temas políticos, ¿no? Y claro, es importante esto porque pues son las declaraciones de los altos mandos de los diferentes países involucrados. Pero también es necesario darle importancia a lo que son las consecuencias económicas, porque como sabemos el estrecho de Hormuz es una zona estratégica porque es la zona donde se da lo que es la comercialización de la mayoría de productos que todo el mundo consume. Entonces, al este ser bloqueado, la economía de los diferentes países alrededor de este estrecho, entonces se ve afectada de una manera muy significativa, ¿no? En el alza de precios, de repente en la disminución de la circulación de esos productos, ¿no? Claro, algo que yo noté sobre la diferencia de los titulares en cada uno de los medios es que a pesar de estar hablando de las mismas situaciones de manera diaria, podemos comparar que cada uno de los medios tiene un enfoque diferente, ¿no? Algunos tomaban más responsabilidad en el rol económico, en el rol militar, en el rol social, tal vez cómo este afecta no solamente de manera militar a los países, sino que también a la gente que vive allí, ¿no? Porque al final de cuentas afecta no solamente a las navegaciones, sino que son trabajos, son personas, son familias. Y a pesar de que hablen del mismo tema o de la misma circunstancia o noticia del día, toman un enfoque completamente diferente y eso podría hacernos ver la noticia como diferente a la que estamos accediendo por parte de otro medio. Claro, eso es interesante, la verdad, y a la vez es importante, ya que la percepción o la importancia que cada país en este caso le tome y en la manera que le va a afectar a cada país, este,
nos choca claramente, ¿no? A nosotros como país nos estaría afectando claramente en la alza de precios, quizás ya no estarían llegando muchas cosas del exterior, ya que el mismo incremento del precios de gasolina, de petróleo en este caso, que pasan por esa zona, nos afecta mundialmente. Claro, ¿no? Y complementando la información que decía mi compañera Daniela, una persona que solamente escucha noticias sobre militares puede pensar que esta situación está fuera de control, ¿no? Incluso mientras que otra persona se informa en el ámbito económico, tiene una perspectiva diferente de toda esta situación, ¿no? Por eso considero que antes de formarnos una opinión respecto a este conflicto internacional, debemos informarnos sobre sobre este conflicto, sobre todo en fuentes confiables y oficiales. Muy buenas tardes, ya empezamos el segundo bloque de nuestro programa y tenemos un invitado especial, al periodista Carlos Cabrejos, del diario La Verdad. ¿Cómo se encuentra Carlos esta tarde? Eh, Buenas tardes, Daniela, Angeli, un gusto, bien y gustoso de estar con ustedes esta tarde. Ya hemos mencionado un poco de la problemática a lo largo del primer bloque y en este haremos un par de preguntas al periodista sobre cómo podemos relacionar el periodismo como tal a lo del conflicto del Estrecho de Hormuz para poder informarnos más y mejor. Ahora, para empezar con las preguntas, hemos hecho el seguimiento de 3 fuentes diferentes. Nosotras como futuras comunicadoras ya estamos aprendiendo a cómo diferenciar una fuente verdadera de una tal vez falsa, pero para los ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué señales los pueden alertar de que una noticia podría estar sesgada o incompleta? Bueno, para entender un poco, como bien ustedes lo han señalado respecto a esta noticia, hay que conocer un poco también del aspecto geopolítico, el interés de tener, digamos, como base conocimiento para saber qué es lo que realmente motivó digamos, se desate un conflicto en esta zona tan importante, tan crucial, que es parte medular de un sistema que puede incluso perjudicar el sistema económico a nivel mundial, que ya lo está haciendo, ¿no? Con el incremento de los precios de los barriles de petróleo y del gas natural. Sin embargo, para poder entender además si esta es sesgada, hay que también saber si es que los medios de comunicación que nos están presentando a través de sus cadenas noticiosas, a través de los corresponsales de guerra o a través de ciertas, digamos, empresas o entidades que tienen intereses en el lugar, hay que saber además si esta información es completa frente al análisis que nos presenta, si es que hay información de un lado como la del otro lado, es decir, de los protagonistas que están, digamos, en estos momentos enfrentándose o mostrando su poderío bélico para poder, digamos, recuperar una zona, liberarla en todo caso, eso no va a poder finalmente presentar, digamos, de una manera determinante y saber, digamos, haciendo este análisis, si es que esta noticia finalmente llega y de qué manera también, ¿no? Y aparte que la línea editorial de cada medio a la que nosotros vamos a acudir es también, digamos, va a marcar finalmente una pauta sobre nosotros. Siguiendo ahora con el análisis mediático, mi pregunta sería, ¿la línea editorial de un medio puede influir en la forma en que se presenta este conflicto? Totalmente. Recordemos que semanas atrás, cuando se dio inicio a este conflicto en estos lugares, una fotografía muy famosa sobre un supuesto ataque sobre una escuela y que había aparentemente matado a una gran cantidad de estudiantes, desató y sobre todo incrementó la furia por parte del lado de uno de los protagonistas en este conflicto. Entonces, la línea editorial y sobre todo la que nos exponen los medios del Medio Oriente, los medios de comunicación del Medio Oriente, digamos, sí habría que, digamos, analizarla con pinzas porque ahí, decía yo, hay demasiada influencia política que hace que este tipo de informaciones muchas veces sea sesgada o a veces incluso con fines de carácter militar, porque no toda la información que se nos llega o que ellos brindan finalmente es lo que está ocurriendo ahí, porque mucha información llega parametrada, llega sesgada, es, digamos, probablemente con la intención de inducir al rival a que pueda tener, digamos, certeza de que está ocurriendo algo, cuando en realidad probablemente por detrás existan otros planes. Los medios de comunicación sí son digamos, importantes en estos momentos para poder presentarnos el crudo panorama que hay en estos lugares.
pero también hay líneas editoriales que están muy marcadas y sobre todo influenciadas por los gobiernos, como bien reitero, en estas zonas se rigen mucho digamos, por esta influencia. Entonces, yo creo que por el otro lado también, por parte de, digamos, de la otra parte, en este caso del gobierno americano, hay sí, digamos, un interés por exponer a favor y en contra. Hemos visto cadenas como CNN que también, digamos, es muy crítico del gobierno de Trump, pero hay otras cadenas y hay otras entidades que incluso son no gubernamentales, que también tienen influencia e interés en lo que está ocurriendo y que te muestran, digamos, ciertamente, digamos, te marcan una pauta de lo que está allí aconteciendo, ¿no? Hay de los dos lados y la influencia va a marcar siempre la tendencia a favor o en contra. Continuando ahora con el impacto de la noticia, ¿por qué una situación que ocurre tan lejos de América Latina debería importarnos a nosotros como ciudadanos? O sea, de qué manera podría afectarnos a nosotros como peruanos? El tema fundamental, y creo que el que más nos preocupa ahora es el tema económico. Lo que está ocurriendo en Hormuz, que es, digamos, el único paso de toda la producción de petróleo y de todo lo que significa, digamos, este producto natural hacia otros países que van hacia Asia en su mayoría y otros que vienen hacia otros países de otros continentes, es relevante porque el alza de los precios de los barriles, que son millones de los que se transportan por días, por meses, genera de que esto también, digamos, genera una cadena hacia países de Latinoamérica, porque el alza de estos precios también repercute en la economía nacional. Si bien es cierto, nosotros no somos compradores directos digamos, de estos productos, sí, digamos, el hecho de tener, digamos, convenios internacionales con otros países a través de los tratados de libre comercio y sobre todo tener una economía a gran escala con otros países que probablemente se ven afectados, genera pues que el incremento de los productos, de las tasas, aranceles y una serie de factores también terminen por repercutir aquí en nuestro país. Claro, y Ujú. muchas veces la gente por flojera, por ignorancia, no busca más noticias, ¿no? Y uno se queda con la información que Así es. escucha a veces. Ujú, Pero justo con esto, ujú. después de analizar brevemente todo el caso, ¿qué enseñanza cree que deja para los estudiantes de periodismo o de comunicación como nosotras respecto al consumo y verificación de información por parte de los medios? Mira, justo para cerrar también un poco la pregunta anterior y enlazarme con tu interrogante, para poder, en todo caso, derribar ciertos mitos, es porque incluso respecto al tema del incremento de los precios del petróleo en otros países a consecuencia de este conflicto, en nuestro país en su momento se dijo que esto era parte de un complot por parte del BCR, de Julio Velarde, que fue tomado en su momento con cierto desconocimiento y que trajo cola en cuanto y tanto en el proceso político que se está desarrollando hoy en día. Esto trasladado a la interrogante que tú me haces en cómo es que los estudiantes de comunicación deben tomar o analizar esta situación, pues precisamente hay que tener las ideas claras. Hay que recurrir a fuentes que son, digamos, veraces, que contrastan la información, que te presentan a los protagonistas de ambos lados a través de sus propios voceros, interlocutores, y recurrir incluso a que las cuentas, mayormente cuando uno recurre a este tipo de informaciones, lo hace a través de redes sociales como Twitter, las mismas cadenas o páginas que son certificadas de por sí, hace de que la gente pueda saber de que en realidad está consumiendo una información que ha sido debidamente contrastada. El guiarse por fake news o cuentas oficiales, o perdón, cuentas no oficiales, genera pues de esta mala información vaya, digamos, tergiversándose de tal modo que a la larga uno entienda las cosas totalmente al revés. Pero como comunicadores, el hecho mismo de cotejar, el hecho mismo de leer a profundidad, como ustedes lo están haciendo ahora, de ir y hacerle un seguimiento permanente por 1, 2 o 3 días, conlleva a que los jóvenes estudiantes hoy en día, más allá de la lectura, digamos, les permita poder desarrollar una capacidad que es muy importante, la capacidad de análisis y de síntesis.
Muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas por esta entrevista y ahora ya podemos relacionar un poco más lo que viene siendo el periodismo con estos temas que parecen tan lejanos a nosotros, Sí. pero que en realidad nos siguen afectando en un grado tal vez menor, pero que no deja de ser importante. Ok, después de haber presenciado este segundo bloque con nuestro invitado especial, yo quiero invitarles a ustedes y también a ustedes que nos están viendo ahí en casa a la reflexión, ¿no? ¿Qué podemos aprender y rescatar de todo este análisis dado de la información obtenida por parte de ustedes? En lo personal, yo me animo a decir que fue como me di cuenta de que de una sola noticia, gracias a los diferentes medios, pueden desprender infinidad de perspectivas. Cada uno de los medios tiene una identidad propia, ¿no? Así que se enfocan en que todas las noticias que traten de dar se enfoquen por ese mismo camino, ¿no? Para poder generar una imagen propia como medio. Y eso nos da una infinidad de posibilidades y perspectivas para poder conocer un solo hecho y no quedarnos solamente con una noticia, con un titular, que algo que mencionó mi compañera Angeli y que también me parece importante es que no solamente nos quedemos con lo que nos dice alguien más o que lo leímos de casualidad en redes sociales, en un portal de internet, sino que busquemos más información sobre esto para así poder formar una opinión con criterio. Claro. Una de las cosas que yo también más rescato es que nosotros no debemos guiarnos de una noticia solamente por el titular que aparece. Debemos indagar mucho más allá y como lo hemos venido haciendo nosotras en la investigación de estos 3 medios durante varios días, hemos visto cómo la información cada vez iba avanzando, nuevos elementos iban apareciendo y sobre también la perspectiva que tienen los ciudadanos de este conflicto, ¿no? Porque como lo mencionábamos anteriormente, no debemos sacar una conclusión rápida sobre este conflicto internacional, porque si bien es cierto, hay muchas cosas detrás y por eso debemos tenerle una gran importancia también e informarnos también de cuentas, de fuentes, medios oficiales. Claro, algo que en lo personal yo puedo decir es que se me hace muy curioso cómo es que cómo es que los noticieros siempre se apoyan de fuentes confiables, ¿no? En cambio, la mayoría de ciudadanos que siempre investiga es como que se van al primer link que les salga en Google o se van al primer PDF que puedan encontrar, ¿no? Pero no se dan cuenta de si está hecho por alguien experto en el tema que verdaderamente sepa sobre el tema, sepa analizar, sepa sobre economía, sepa sobre política, sepa sobre temas internacionales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la importancia en el hecho de saber investigar, saber cómo manejar una noticia, el saber repartir también nuestros tiempos para investigar, sacar nuestras propias conclusiones y luego contrastar la información, ¿no? No solamente es leer por leer, investigar por investigar y lo de encimita nada más. Claro, estoy de acuerdo con todas ustedes. El hecho también de que las redes sociales digan esto, nosotros no por eso tendríamos que seguir lo que ellos dicen. Quizás a veces la gente está muy estereotipada en el tema de ver TikTok, en este caso que está de moda, ver TikToks y que te aparecen noticias y tú simplemente les crees porque tú lo viste en TikTok, en una página supuestamente oficial que a veces pueden, pueden falsificarlas, ¿no? También como ciudadanos deberíamos de investigar más allá, claramente para no vivir engañados, para no vivir que en el qué dirán o el si tú lo dices es porque sabes. No, nosotros mismos hay que investigar por nuestra cuenta y que nadie nos esté engañando. También el hecho de que en este tema del estrecho de Hormuz hay dos potencias mundiales. El hecho de que se estén peleando, que estén en conflictos, nos afecta a todos a nivel mundial claramente, ya que nos afecta a nivel económico, político. Incluso nuestro país en estos momentos no está pasando por ningún momento estable político, entonces no nos conviene y necesitaríamos estar más informados para saber qué comentar y qué enseñarles a gente que en su ignorancia, claramente, no sabe y simplemente opina por opinar, ¿no? Claro, y con esto no buscamos desmeritar algunas publicaciones, porque si bien es cierto el hecho de que una plataforma no sea
oficial, no quiere decir que siempre va a haber información engañosa, ¿no? De repente puede haber alguien detrás que pues sí sepa cómo se hace la investigación y todo, pero no trabaje para un medio oficial, no sé, por X motivo, ¿no? Sin embargo, siempre es necesario verificar que esto sea confiable, ¿no? O sea, lo recomendable sería guiarse de fuentes que se sepa, que tengamos claros que sí son reconocidas, que sí brindan información verídica, ¿no? Así es, con estas reflexiones damos por terminada la edición de Entre Líneas, antes agradeciendo a nuestro periodista invitado por compartirnos su experiencia profesional y también a todos ustedes por acompañarnos en este programa. Hasta una próxima edición.